Luego de que Carrascosa fuera condenado a cadena perpetua el 18 de junio de 2009 por el crimen de su exesposa María Marta García Belsunce, el destino de los demás familiares no parecía estar muy lejos de la reclusión. El fiscal de turno tenía sus ojos puestos sobre ellos, considerándolos parte esencial del complot que, según sus líneas investigativas, había culminado con el viudo cometiendo el homicidio. Crimen que conmocionaría a la sociedad y que para ese entonces ya tenía 7 años ocupando las primeras planas. Sin embargo, a pesar de que el caso daba por fin indicios de estar cerrándose por fin, había muchos que desconfiaban de esa versión oficial. Muchos eran los que creían que el famoso pituto había servido como una piedra angular para construir una causa que parecía empecinada en realizar una persecución en vez de resolver un crimen. De a poco, las voces que aclamaban por la pronta puesta tras las rejas de todos los García Belsunce encontraban su contraparte en otras que empezaron a levantar las alfombras para ver qué se había escondido debajo. En este episodio vamos a contarte cómo con una vuelta de tuerca este caso se convirtiera en algo lejos de cerrarse y adquiriera dimensiones insospechadas. Hoy vamos a hablar de las acusaciones que recibió la Fiscalía. Vamos a adentrarnos en aquellas pistas que no fueron seguidas y que, según muchos, podrían habernos llevado a conclusiones muy distintas a las sacadas en aquel momento. Esto es María Marta, el crimen del country, el podcast. Mi nombre es Magnus Mephisto. Acompáñame a revivir los momentos claves de una de las muertes más llamativas de la historia argentina, el contexto de un país en crisis y las razones para no perderte ni un instante de la nueva serie de HBO original en las voces de sus protagonistas y creadores. Hoy nos visita Valeria Lois, quien interpreta a Juana Gómez Andrada, una de las blogueras del caso. Ya sea que elijas ver la serie completa en HBO Max o semana a semana en HBO, a lo largo de los 8 episodios podrás ampliar la experiencia escuchando este podcast en YouTube, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. ¿Todo preparado para la investigación? En este episodio, las pistas ignoradas. En febrero de 2010, Carlos Carrascosa demandó al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de varios de sus derechos y garantías en el proceso legal. Al mismo tiempo, se empezaba a gestar un juicio contra el resto de los integrantes de la familia. La acusación, encubrimiento calificado del crimen de María Marta. Las jornadas se desarrollaron en el Tribunal Oral número 1 de San Isidro. Entre los que se sentaron en el banquillo de los acusados estaba el cuñado de María Marta, acusado, entre otras cosas, de gestionar un certificado trucho. El hermanastro de la víctima fue acusado de tirar el pituto por el inodoro. Un vecino fue acusado de sugerir coimear a la policía para que no llegara al lugar de los hechos. Finalmente, un médico fue acusado por desenvolverse de modo poco profesional y no dar alerta a las autoridades tras revisar el cadáver de María Marta. Para noviembre de 2011, la masajista había sido absuelta por considerarse que había llegado a una escena montada. El resto de los implicados recibieron entre 3 y 6 años de prisión. Sin embargo, todos abandonarían la unidad 41 de Campana ese mismo mes, tras pagar las fianzas impuestas. Ese acto elevó la furia de la sociedad, que no paraba de remarcar el accionar de la gente de plata, aquella que podía comprar su libertad a gusto. Mientras estas cuestiones ocupaban y entretenían a la mayoría de la población, otro sector comenzó a prestar atención a detalles que existían en las declaraciones que habían trascendido. Detalles que parecían no estar siendo tenidos en cuenta. ¿Cuáles eran estas hipótesis que buscaban darle un nuevo enfoque al caso María Marta? En ese entonces se hablaba de crimen pasional. Se especuló con que el asesino podría haber sido algún amante. Todos los caminos se llevaron a callejones sin salida y no hicieron más que reforzar la idea de que entre María Marta y Carrascosa había una relación muy unida. Una de las hipótesis más descabelladas sostenía que todo podría haberse tratado de un crimen mafioso. Incluso se indicó que hubo participación del Cártel de Juárez. María Marta era vocal de la Sociedad Amigos de Pilar, que querían privatizar el hospital municipal. Con eso iban a manejar millones de pesos. Se especuló con que un sicario hubiera cometido el asesinato como advertencia ante esa maniobra.
nunca se encontraron pistas firmes que hicieran válidas estas especulaciones. Como la víctima formaba parte de Missing Children Argentina, muchos se preguntaron si tal vez el hecho de estar siguiendo una supuesta red de tráfico de menores no habría sido la razón con la que se empecinaran por quitarla del mapa. ¿Tiene todo que ver con Missing Children Argentina? Ninguna de estas teorías prosperaría. Luego de sucesivas reconstrucciones de los hechos, una de las posibilidades era que María Marta se hubiera encontrado con ladrones en su casa. Pero si era así, ¿quiénes eran estos ladrones? ¿Y cómo conocían todos los movimientos de María Marta? Solo una persona del country parecía conocer lo que había ocurrido con la mujer antes de que se hiciera la autopsia. Un joven problemático con graves antecedentes dentro del country hizo preguntas comprometedoras al día siguiente del hecho. Estas expresiones, sumadas al hecho de que 3 testigos dijeron haberlo visto a metros de la casa de María Marta segundos antes de que ella llegara, curiosamente no provocaron que el fiscal de la causa lo investigara. A este joven, al vecino, lo llamaremos Matías Centeno. Hablemos ahora de su exmujer, o debemos decir, la Dama de Rosa. La pista de la Dama de Rosa es una incógnita más dentro del gran enigma que es el asesinato de María Marta. Sobre esta misteriosa mujer se tejieron decenas de teorías, desde que era una mucama hasta que se trataba de la exmujer del vecino del country y sospechoso favorito de la familia de la víctima. Horacio García Belsunce fue el encargado de mostrar el identikit con el rostro de esta misteriosa mujer en un programa de televisión. Aunque no fue precisamente el hermano de María Marta quien le dio vida a esta versión, sino una amiga de la víctima. Esta mujer declaró que el día del asesinato se cruzó con una persona de mirada muy fuerte que estaba vestida de rosa. La teoría de la Dama de Rosa se vio reforzada luego de que trascendiera que en la escena del crimen se había encontrado un patrón genético femenino. Patrón genético que al día de la fecha no pudo ser identificado. En septiembre de 2007 la justicia citó a la mujer del vecino problemático del country tras encontrarla sospechosamente parecida al identikit. La convocaron para poder sacarle sangre y pelos y así poder cotejar el ADN, pero ella se negó. ¿A qué se debió la negativa? A que la mujer tenía una coartada válida. Aseguró que el día del crimen había estado en un recital de Diego Torres. Las declaraciones tomadas a la ex mujer del vecino no fueron en vano. Gracias a las horas que estuvo respondiendo preguntas, pudo encontrarse otro patrón común entre ella y María Marta, la masajista. ¿Podría estar la masajista involucrada en todo el caso? La masajista fue uno de los personajes estrellas del caso. Son pocos los que saben que una de sus habituales clientas, además de María Marta, fue la ex mujer del vecino. Recabando información se descubrió que la masajista solía mencionar entre sus clientes lo que acababa de escuchar en las casas que visitaba. Así, por ejemplo, quienes investigaban el caso supieron que otra vecina sabía que los Carrascosa guardaban mucho dinero en su domicilio. Carrascosa había vendido hacía poco una acción de la Bolsa de Comercio en varios millones de dólares. No es absurdo pensar que esa información pudo haber sido compartida también con la familia del vecino sospechoso. ¿Hubo malas intenciones de parte de la masajista o solo comentaba este tipo de cuestiones con la intención de generar afinidad entre sus clientes? Ante todas estas dudas, un grupo de mujeres que seguían el caso de cerca y creían en la inocencia de Carrascosa no se quedaron de brazos cruzados. Cuatro mujeres decidieron abrir una página web. Habían concurrido al segundo juicio oral por el crimen de María Marta. En ese juicio se había analizado si un grupo de amigos y familiares habían participado en un encubrimiento. En este blog subían documentos de la causa. Documentos que parecían ser sistemáticamente ignorados por los medios de comunicación. Estas personas se acercaron a Carrascosa para ofrecer su ayuda, cosa que el viudo vio con optimismo. En dicho blog el hombre publicó una carta titulada La necesidad de contar la verdad. Esta carta, en la cual insiste con su inocencia y la de su familia, tuvo 10.000 visitas.
Esta iniciativa hizo que muchos comenzaran a prestar atención a otras voces. Empezaron, por ejemplo, a acercarse a una versión más humana del viudo que comparó esta reclusión en la cárcel con sus años como marino mercante. Carrascosa también contaría una experiencia más que significante. El viudo dijo que estando en su celda escuchó un discurso del Papa Francisco y decidió escribir una carta dirigida al Vaticano. En la misma puso su número de teléfono. Tenía un celular que escondía de las requisas. Mientras hacía un programa de radio desde la prisión, su celular sonó. Era la máxima autoridad de la Iglesia Católica. «Voy a rezar por usted», le dijo el Papa. «Le pido que usted rece por mí». El blog más ese llamado hizo que Carrascosa, según sus palabras, no perdiera las esperanzas. Como ya adelantamos, el 8 de febrero de 2010, Carrascosa demandaba al Estado argentino por la violación de varios de sus derechos. Se gestaba un giro inesperado en la causa. ¿Lograría finalmente Carrascosa recuperar su libertad? Esa misma pregunta se hace la nueva serie original de HBO, ya disponible en HBO y HBO Max. Como dijimos, Centeno era el sospechoso al cual apuntaba toda la familia García Belsunce. En poco tiempo se había ganado más de un enemigo. Cuando María Marta fue asesinada, lo señalaron por robarse 47 palos de golf que él mismo intentó vender. De hecho, pasó más de 2 años preso por esta acusación. Pero no solo eso, el vecino problemático ya había tenido varios roces con María Marta. De pronto quedaría demostrado que mucho se decía, pero poco se sabía. Llegaba el momento de apagar el ruido y enfocarse en lo importante. Pero antes de intentar elaborar una respuesta, vamos a hablar con Valeria Lois, quien interpreta a Juana Gómez Andrada, una de las blogueras del caso, en María Marta, el crimen del country. Nos encontramos con Valeria Lois, quien interpreta a Juana Gómez Andrada en María Marta, el crimen del country. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Magnus? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Contame, ¿cómo fue? ¿Cómo llega a vos este personaje, esta propuesta? Fue una propuesta prepandémica, digamos, como que la idea empezó a circular en ese momento, así que hubo que esperar unos cuantos meses, diría años, para que se concretara. Y en el momento en el que me lo ofrecieron y me pasaron un material para leer, me pareció muy... O sea, un piletazo, ¿no? Un sueño así de la actuación, como poder componer un personaje dentro de esta trama. Las investigadoras blogueras, que son Belu y Juana, los personajes que hacemos con Muriel Santana, ese dúo que armamos, me parece que le ofrecen a la situación un color y entran por un lugar que, siendo tan contundente lo que pasa con la familia, poder aportar desde otro lugar, y aparte lo importante es que ellas fueron para la historia, me resultaba muy entretenido y un material muy rico, ¿no? Digamos, para actuar. Tal cual. ¿Y cómo fuiste construyendo este personaje? ¿Te basaste un poco en la vida real? ¿Le pusiste más de ficción, de cómo te imaginabas que era el personaje? Bueno, me parece que junto con Muriel, como tratamos de traer desde nosotras como algo sobre una primera imagen, ¿no? Muy como básica y esencial de cómo podían ser, digamos, dentro de lo que era la vida real, estas investigadoras y estas blogueras. Y hubo algo, bueno, en principio vos lo dijiste, ¿no? Juana Gómez Andrada, digamos, una mujer de doble apellido, profesora de inglés, no sé, como, digamos, unas referencias a un mundo que nada tiene que ver conmigo, quizás, y que me resultaba muy atractivo. Y
digamos, esta formación de estas dos personas, como este dúo que armamos con Muriel de alguna manera, porque estamos juntas en la gran mayoría, a pesar de que son muy distintas y que justamente me parece que eso es algo muy rico de ellas dos, o sea que lo que las une es este caso, ¿no? La causa, digamos, porque si no fuera por eso, no habría forma de que estas dos personas... nunca se hubieran conocido, tal vez. Nunca se hubieran conocido, no hubieran tratado, claro. A mí personalmente te digo, cuando empecé a ver la serie, estos personajes me encantaron, me llamaron mucho la atención las dos, porque yo soy un muy bicho de internet, ¿no? Estoy todo el día en las redes, estoy todo el día, y me encantó que ellas armaron este blog, armaron toda esta investigación en una época donde no existían ni siquiera las redes sociales, o sea, había un internet que era muy precario, había páginas, había tal vez alguna que otra cosita ahí como los blogs, como Fotolog, tal vez alguna cosa así, pero no existía. Digo, hoy en día existen grupos de Facebook que facilitarían, existe WhatsApp, existe un montón de cosas, y ellas fueron como precursoras en esto. A mí me encantó. Con una estética muy personal. Sí, tal cual. Pero sí, es genial, ¿no? Y esta cosa de las fotocopias y guardar y recolectar y mirar horas de material y volcarlo ahí, ¿no? Al servicio volcarlo. quien quisiera revisar. Sí, a mí me parece fascinante. Es verdad lo que vos decís, que es algo más de esta época, ¿no? Es que hoy en día hay muchos casos que se resuelven. Claro. Hay un caso muy particular de una plataforma que hay un documental sobre esto, que es un caso de un asesino que mataba gatos. Sí, y sí, por lo eso vi, lo viste. Y eso se resolvió por las redes sociales, sí, digo, sí, ¿no? sí. Pero estas dos chicas fueron precursoras de eso. Sí, incluso ese caso para mí fue un gran ejemplo y un material de inspiración, porque es gente sentada en la computadora horas y horas mirando y conectándose con otros. Tal cual. ¿No? Que es como un poco lo que les pasó a ellas dos. Yo fantaseo con esto, que cuando ellas se conocen, nosotros las vamos a ver ahora en la serie, dicen... Con esta persona vuelvo a lo de antes, no tengo nada para hablar, y sin embargo es horas, compartir horas de mirar cosas, de acordar, de redactar, incluso de investigar, bueno, no quiero spoilear no, estamos nada, cuidando porque se me sale por los poros la información. Yo estoy muy sorprendida de la serie, de lo que vi. Me parece que, digamos, si hay una especie de ansiedad que tuvimos durante toda el rodaje y el post, es como algo de la expectativa que yo creo que tiene la gente con la serie, ¿no? Como una cosa entre nervios y miedo, y preguntarme si iba a estar a la altura, y me parece que está más que a la altura, digamos, que la serie viene a mostrar como en cuerpo presente una versión de los hechos con actuación, con personajes, y que me parece que va a generar una cosa, va a ser un boom. Tengo esa sensación. Sin duda. ¿Y vos recordás cuando sucedió el caso qué estabas haciendo? ¿Si le prestaste atención o si pasó de fondo tal vez? No, mira, yo no recuerdo exactamente, digamos, qué es lo que yo estaba haciendo ni cómo fue que me llegó, pero sí recuerdo de estar horas frente al televisor viendo, que todos me resulten personajes fascinantes, y mucho como el tema de la elucubración, ¿no? De toda la familia el domingo hablando del caso y creyéndonos todos fiscales, abogados, llenándonos la boca de nuestras propias versiones y de lo que nosotros hubiéramos hecho, claro, y de lo que nos parecía que era lo que había pasado. Hablando uno tal vez de una posición más fácil, ¿no? En su casa, tal vez tomando un café, mirando la televisión y diciendo, pero ¿cómo hizo eso? Yo hubiera hecho lo otro. Pero claro, estar en el momento es otra experiencia. Sí. Mucho, ¿viste? Déjame de joder, esto no puede haber sido así y así. Y la verdad es que, bueno, por eso insisto con esto, me parece que la serie viene a mostrar como la escena de la que tanto hablamos todos estos años, todos, y queremos seguir hablando, ¿no? Porque
Me parece que el caso es recontra fascinante y que, digamos, la serie logró como una estética y una forma de transmitirlo y de mostrarlo y de dárselo a la gente como para que se sienta ahí adentro, ¿no? Como cumplirle el sueño a la gente de haber estado ahí en el momento en el que pasó cada cosa que fue pasando. Claro. Tengo la sensación de que el elenco, o sea, que las actuaciones de todos, o sea, que hay como una especie de coralidad para abrir la historia que realmente estoy segura que va a ser algo muy, muy atractivo para la gente. Sin duda. Y si tuvieras que resumirle al público o contarle o tal vez recordar cómo fue el proceso del rodaje o cómo viviste, digamos, armar esta ficción, ¿qué sería lo que más rescatarías o qué sería lo que remarcarías como diciendo esto es lo más importante o lo que les va a quedar al público? O esto es lo que la serie va a ofrecer, tal vez. Sí, entiendo. Es imposible como saltearlo, ¿no? Fue en mi caso, mi primera vuelta a trabajar en plena pandemia. O sea, es algo que nos va a atravesar para siempre, ¿no? Y que el recuerdo del rodaje va a estar asociado con eso. Entonces, más allá de los protocolos, de los cuidados, de la forma increíble en la que todo eso pasó y se nos cuidó y nosotros también como fuimos muy responsables, los actores, en el caso mío y de Muriel, que teníamos que trabajar todo el tiempo juntas, bueno, nos aclarábamos todo el tiempo, mira que yo no estoy viendo a nadie, que yo no... Claro. Que yo vuelvo a mi casa, etcétera. Y porque era esa época, creo que lo que pasó, como que lo que pasaba mayormente era la alegría de volver a trabajar también, ¿no? Como la sensación de estar pudiendo volver a hacer algo que, digamos, en plena pandemia no sabíamos cómo iba a poder volverse a hacer. Entonces, digamos, eso estuvo como, estuvimos habitados por eso todo el tiempo. Y yo siento que algo de eso, más el profesionalismo, más el elenco, más la dirección de Daniela Goggi, con quien yo nunca había trabajado, pero tenía muchísimas ganas de trabajar. Su equipo, Fernanda Heredia, su asistente, etcétera. Fue muy divertido, pero divertido en un sentido profundo, ¿no? Como de sentarnos a armar ahí la escena con mucha lucidez, con mucho entusiasmo, todos con ganas de dar como lo mejor para que lo que se viera, y aparte como con una sensación de como buena onda por delante de todo, ¿viste? Yo a Jorge tampoco lo conocía, a Marrale, lo conocía porque es un actor, uno de nuestros grandes actores, pero nunca habíamos trabajado juntos. Y el contacto fue inmediato. Con Muriel también nos conocíamos, nunca habíamos trabajado juntas y el contacto fue inmediato. Y así con todos los personajes, con los que vinieron a hacer una escena un día y con los que tuvimos que transcurrir más tiempo, ¿no? Pero las escenas corales también, donde nos encontrábamos con la familia, todos actores queridos y admirados, era la fiesta del encuentro, de poder vernos y después estar haciendo algo que uno vio tantas veces en la tele, los juicios, sin spoilear, momentos, escena en cementerio, etcétera, etcétera. Volver a juntarnos y armar todos juntos algo que fuera muy contundente, ¿no? Tal cual, y creo que sin duda quedó muy bien reflejado. Creo que quedó más que claro, así que muchísimas gracias, Valeria, por estar aquí hoy. Gracias a vos por esta invitación. Vean María Marta, por favor. Véanla. En el próximo episodio vamos a adentrarnos en la figura de este vecino problemático para conocer por qué su implicancia hoy en día puede desencadenar nuevas condenas. No se pierdan todos los detalles de este intrigante caso.
Pueden seguir recolectando pistas en los próximos episodios de este podcast. Mi nombre es Magnum Mephisto y te invito a que nos sigas viendo y escuchando en tu plataforma de podcast de preferencia y en el canal de YouTube de HBO Max Latinoamérica para conocer todo lo ocurrido en este caso, que dejaría una gran huella en la sociedad argentina. María Marta, el crimen del country, es una serie original de HBO ya disponible en HBO y HBO Max. Para completar la experiencia, te invito a seguir a @HBOMaxLA en Instagram y Twitter. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.